David Brens vía Zoom. Buenos Y días. con él vamos ¿Cómo a están? hablar. ¿Cómo están? Buenos días, Lorena. Buenos A la días. colega compañera que está ahí contigo también, buenos días. Doctor, buenos Para días. mí es un honor Gracias, de saludarle verdad. a ustedes y a toda la teleaudiencia del matinal. Amén, Sí. Estamos a muchísimas la orden. gracias. Gracias, llevo que está de Navidad ya. Me encanta, ya Ya está en estamos Navidad. diciembre. Casi. Doctor, que ya usted está en Navidad por el arbolito que está detrás de usted, le digo. Sí. Sí, mucho gusto, mucho gusto. Siempre a la orden. Amén. Doctor, vamos a hablar brevemente con relación al caso Odebrecht. Las sentencias emitidas por las autoridades, en este caso Rondón 8 años, Víctor Díaz 5. Se esperaba de que iban a haber más implicados, se habla de sobornos, pero ¿dónde están los sobornados? O sea, hay muchos elementos que todavía como que no cuadran. Ilústrenos, por favor. Sí, la sentencia que se leyó ayer de condena sobre el caso de Odebrecht o sobre absolución de imputados es la narración de una muerte anunciada. Desde principios de que se elaboró el proceso, la entonces magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, había dicho que en el caso de Brecht no existían elementos que dieran viabilidad para que ese fuera un proceso que tuviera éxito en la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Que al devenir del tiempo, a irse instruyendo el proceso y conociéndose, entonces, al concluir ya el caso, vemos cómo fueron descargados algunos de los imputados que se encontraban en el mismo, pero los que fueron condenados no fueron condenados en sí por comisión de actos que tienen que ver vinculados a Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de Ángel Rondón se le habla de sobornos, pero para que exista un soborno tiene que haber un sobornado, un sobornador y un sobornado. A él se le acusa de soborno y de lavado de activos. Pero entonces, ¿dónde están los sobornados? Las personas que recibieron la coima de parte de Ángel Rondón no aparecen. Entonces, ahí existe una duda razonable que necesariamente en la Corte tendrá que variar la decisión de los jueces. En el caso de Víctor Díaz Rúa, estamos observando un imputado que se le acusa de lavado de activos. Es decir, como la acusación tenía lavado de activos, pero no se comprueba que los lavados de activos vienen como fruto de sobornos de las coimas de Odebrecht, porque la misma sentencia, en su lectura, los jueces se encargaron de decirlo, que no se había comprobado que él había recibido coima o soborno de parte de Odebrecht. Eso lo dijeron los jueces, pero que lo condenaban porque había lavado de activos y él no podía justificar el aumento de su patrimonio en menos de 5 años, que aumentó más de un 500%. Entonces estamos viendo que en el caso de Odebrecht no se ha hecho justicia y el Estado dominicano, en la persona del Procurador General de la República, de entonces, Jean Alain Rodríguez, lo que hizo fue elaborar un expediente acomodaticio que vinculara a personas que por una razón u otra eran perseguidos políticos del régimen de Danilo Medina, como es el caso de Andrés Bautista, el caso de Roberto Rodríguez, el mismo senador Galán de San Cristóbal, que tal vez fue tomado como chivo expiatorio para llevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Hemos visto que la justicia ha quedado corta y que el Ministerio Público le ha fallado a la sociedad en cuanto al proceso de Odebrecht. Entonces vamos a esperar qué va a suceder en la Corte. Yo creo que ahí no hay caso. Desde el principio se ha dicho que no hay caso, porque nos estamos basando en declaraciones premiadas de imputados, que es la palabra del imputado que está dando la declaración contra quien se le están imputando las declaraciones. Entonces, poco creíbles. Y lo que vemos es que es un caso que se ha caído en la justicia y parece que va a continuar la misma suerte en otras esferas del Poder Judicial. Así es, así es. Bueno, doctor, yo entiendo que quizás la decisión del tribunal de decir, bueno, en el caso de Víctor Díaz Rúa, como una persona en 5 años o menos de 5 años hace una fortuna tan grande que no pueda comprobar que real efectivamente son un patrimonio adquirido anteriormente o un patrimonio adquirido, digamos, por empresas formadas en este momento, que dicho sea de paso,
soy de conocimiento de que le van, bueno, no, en el caso de Rondón hay 2 compañías que también, bueno, pasarán a ser disueltas porque todo eso va a ir al Estado, o sea, entre bienes y dinero en efectivo y todo lo demás. Según su opinión, Sí, sí, dígame, discúlpeme. Sí, entonces, según su opinión, a fin de cuentas, esto definitivamente ya parece que sí serán recurridos por las partes interesadas, ¿verdad?, en cuanto a esta decisión, y tiene un plazo ya de 25 días a partir de que se recibe el dispositivo, ¿verdad?, la sentencia. En este caso, entonces, ¿qué usted cree, qué criterios al final o qué decisión será la de estos 2 que van a prisión domiciliaria en cuanto a esto? O sea, definitivamente quizás la decisión sería ya absorberlo en caso de que no aparezca definitivamente la prueba de que sí hubo lavado de activos o soborno en este caso, según su criterio. Sí, mira, la decisión ha sido tan infeliz que es el mismo tribunal que dicta la sentencia que no le varía la medida de coerción y lo constituye en prisión a ellos, sino que le mantiene la medida de coerción con libertad, libertad condicionada. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van a recurrir, el Ministerio Público va a recurrir y la parte que quedó afectada, que fue condenada, también va a recurrir. Pero la suerte de ese proceso es una suerte infeliz. Ese proceso no va a caminar más de ahí. Ese proceso, lo que va a venir a suceder es que la Corte va a declarar también inocente, lo va a absorber tanto a Víctor Díaz Rúa como a Ángel Rondón Rijo. ¿Por qué? Porque las pruebas que se presentaron no son pruebas tan vinculantes, tan contundentes, que permitan de manera razonable entender que hay un proceso y que puede haber una condena por el ilícito penal que se le acusa a ellos. Es decir, los hechos punibles no tienen fortaleza suficiente para soportar un análisis razonado de parte de los juzgadores. Y se vio cuando comenzaron ellas a leer las motivaciones que la llevaron a declarar la absolución de los imputados Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga, Tommy Galán y otros más. Se vio en la forma como ellas motivaron que no habían pruebas que razonablemente llevar al juez a entender que ellos habían cometido un ilícito penal que ameritara una sanción aplicada de pena privativa de libertad o de algún decomiso de sus bienes. Así va a suceder también, porque yo lo que entiendo es, en el caso de las jueces, yo me quiero ubicar en el lugar de las jueces. Sí. El proceso Odebrecht es un proceso judicial mediático. Entonces el pueblo se había fijado las expectativas en que se hará justicia en ese caso. ¿Y qué hicieron los jueces? Buscaron un punto medio, sí, o un intermedio, sí, en cuanto a la asignación de responsabilidades. ¿Vieron? En el caso de estos imputados, como no tenemos ni siquiera un solo elemento que los vincule, que razonablemente haga que se le condene, están absueltos. En el caso de Víctor Díaz Rúa y Rondón, hay cosas que no están claras, entonces lo podemos condenar o podemos infringirle una sanción por lavado de activos y por coimas. Pero sucede que en el caso de Ángel Rondón se le acusa de coimas, es decir, como que a mí se me acuse de hacer contrabandos, pero no se me diga dónde yo llevé el contrabando, ni quién ni cuál fue el destinatario del contrabando. Ni se encuentra tú la eres contrabandista. ¿Qué tú contrabandeaste? Contrabandeaste a lo mejor golosinas, pero ¿qué sucede? No se sabe el destino de la golosina, ni quién tampoco la recibió. Eso es lo que está pasando con Ángel Rondón. En el caso de Víctor Díaz Rúa, entonces Víctor Díaz Rúa no pudo justificar, de acuerdo al tribunal, el aumento de su fortuna. Pero ¿qué pasa? La condena que tiene Víctor Díaz Rúa por lavado de activos no tiene nada que ver con el asunto de Odebrecht, porque a él, como bien ustedes escucharon, la lectura de la sentencia dice que él no recibió ningún tipo de beneficio por el caso de Odebrecht, ni confesionó ningún tipo de contrato a favor de la constructora Odebrecht, ni su abogado tampoco. De hecho, el abogado de Rondón, el señor Pitaluga, Conrado Pitaluga, fue descargado porque todos los documentos que Pitaluga mostró, que vinculan también a Víctor Díaz Rúa, demostró que fueron honorarios que recibió
por su servicio prestado. Y los informes que ellos mencionan, los informes fueron entregados y las cuentas bancarias existen ahí. Entonces, en la corte es un proceso que va a seguir el mismo destino que el que siguieron los 5 descargados anteriormente, Andrés Bautista y compañía. Doctor, ya para finalizar, yo quiero saber brevemente su opinión con relación a la propuesta, se puede decir, emitida por el senador Rogelio Henao sobre si una pareja, en este caso esposo, viola a su esposa, ¿verdad? La violente, 1 año de prisión. Me gustaría saber su opinión sobre esta idea del senador. Mira, Lorena, cada vez nosotros nos asombramos más de el supercongreso que tenemos y de los flamantes senadores que tenemos. La Constitución de la República habla de las garantías fundamentales y en el capítulo que va en protección a la mujer dice que el Estado velará por la familia en su conjunto, por el cuidado y protección de la familia e implementará políticas de desarrollo y de protección de la familia. Eso está claro en la Constitución. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen remiendos tan groseros como este que se está haciendo de este Código Penal dominicano, suceden este tipo de cosas, y cuando sucede que hay legisladores que no tienen la conciencia clara de cuál es su compromiso social, entonces vemos que suceden hechos como el que estamos viendo con la aprobación del código, donde se está articulando un capítulo donde la mujer que es violada por su pareja, la sanción aplicable a la pareja no exceda de 1 año de prisión. Es un acto de indignidad y de irrespeto a la mujer, y más a la mujer dominicana, porque vivimos en un país donde somos latinos, un país tropical, donde los hombres tienen una concepción de el Estado, de pater family, tienen una concepción del Estado de que el hombre es batuta y constitución y ley también dentro del matrimonio, y que la mujer tiene que estar subyugada a los designios del hombre. Aquí todavía vivimos en la era medieval en cuanto a eso. La mujer tiene que estar subyugada a los designios del hombre y hacer lo que el hombre quiera. Entonces, en un asunto tan delicado como la intimidad, si una mujer que está en disputa o en desacuerdo o en disolución de una relación o unión matrimonial con un hombre, si decide no acceder a tener intimidad con él y éste la toma por la fuerza, entonces hay una violación tal y como lo establece el código, sancionable con las penas más altas y más censurables que establece el código. Entonces, pero aquí los legisladores han querido tapar el sol con un dedo y buscarle una salida a un país machista, a un país donde los hombres siempre usan su poder contra la mujer. Esto que ha hecho el senador Rogelio Henao no es más que un acto de desconocimiento total de cuál es la función de un senador o un legislador en legislar a favor del pueblo. Y esto va a traer consecuencias funestas. Le voy a decir por qué. Porque hasta ahora no existe, como dice Alexis Jiménez, ninguna legislación que sancione las violaciones sexuales de parejas, entre parejas. Pero a la hora que exista una sanción tan benigna y que la mujer sepa que cuando un hombre le viola su derecho a la intimidad, puede someterlo a la justicia, pero entonces las sanciones son tan benignas, va a aumentar el índice de agresión a la mujer y hasta el índice de homicidios, hasta el índice de criminalidad contra la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que es débil, que no sustenta una posible o una segura condena a quienes hagan un acto de violación contra su pareja. Podría ser también que la mujer viola al hombre, pero eso es muy raro. Muy raro. En este caso estamos hablando de que es el hombre que va a violar a la mujer. El hombre que va a poseer a la mujer de manera inconsulta, de manera inconsciente, sin que ella lo consienta. Entonces, eso es lo que sucede. Que si esa legislación se aprueba así, de esa manera, entonces estaríamos creando un precedente funesto en contra de la mujer, que de por cierto, ya la mujer va en mucha desventaja. Es muy desventajada en esta sociedad. Muy desventajada porque no tiene oportunidad. Porque aunque la ley y la Constitución hablan de la igualdad y la equidad de género, eso no existe, eso es palabra muerta, porque a la hora de ejecutarlo, en los empleos las mujeres son discriminadas
tanto sexualmente como intelectualmente, y a nivel de reivindicaciones y mejoras salariales. En el magisterio también, en asuntos de salud, en todo. En el Congreso usted ve que las mujeres no tienen mucho acceso a ser parte del Congreso. En la justicia también. En todas las esferas del poder público y privado, la mujer ha sido discriminada y llegó la hora de que esa igualdad de la que habla la Constitución sea aplicada y que real y efectivamente vivamos en una sociedad de igualdad, donde la mujer y el hombre la única diferencia sea el sexo, y que la mujer es más inteligente que el hombre, porque eso hay que reconocerlo, claro, y más productiva que el hombre. Eso es lo que tiene que suceder, pero no vemos esa voluntad política ni esa voluntad a nivel del Parlamento, del Congreso. Al contrario, los congresistas lo que quieren es hacerse leyes que acomoden la situación de los hombres. Tenemos que legislar para el pueblo, tenemos que legislar para la familia, tenemos que legislar para la sociedad. Entonces, yo creo, porque estuve observando las estadísticas y es alarmante. Casos de violaciones sexuales que no tienen que ver con menores, en general. En el año 2019 hubo 1.429 violaciones. En el año 2020, casi 1.600 violaciones sexuales de mujeres y niños y todo, envuelto todo ahí, violaciones en sí. Entonces, tenemos que revertir eso. ¿Por qué? Porque eso se está convirtiendo en un mal pandémico y cada día vemos cómo aumenta el índice de violaciones, sexuales a menores, a adolescentes, a adultos. Y ya hay una sanción para los que violan menores que va de 5 a 20 años de cárcel. ¿Por qué poner una sanción tan benigna cuando hay una violación a una mujer que no quiere consentir tener una relación sexual con su esposo o con su expareja, con quien sea? No puede ser así.